Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo está Ariana? Profe. ¿Con sueño? No, No. no, yo me levanto temprano como tengo que alistar a la bendición ¿Ya está en el kinder ya? en la guardería, pero Ah, es que vienen temprano a recogerlo, entonces me toca levantar temprano porque él es lento. Entonces, para que coma en paz, entonces me tengo que levantar temprano. Da más sueño la clase de la 1 que la de las 8. sí, es la clase a la una. Ah, no, no puede, sí, no, la clase a la una. Voy a poner la luz, que se haga la magia. Ay, sí, no, güey. Mm. Todos. Ok. Bueno, entonces, supongo que, supongo que, Profe, que no hicieron la tarea o que no vieron la clase, alguna de las dos, porque ninguno envió la solución. profe, con respecto a eso, es que Ajá. quedé en un punto en que no pude seguir más porque yo no sé por qué me bloqueo cuando veo lo del alfa y el beta y ahí quedé y no supe cómo sacarle ahí. Creo que iba bien, pero luego me bloqueé y no pude seguir. Quedé como a la mitad. Ok. Buenos días, profe. Yo medio la hice, no sé si está bien. Ah, envíala al chat, no importa. No, la idea es saber, pero, ¿qué hicieron ustedes? La idea es ver qué hicieron ustedes. Profe, voy a enviarla hasta donde yo llegué entonces.
Ahí lo están viendo bien. Creo que es lo mejor. Lo ven, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Sí. Entonces vamos a ver, lo primero era que era un sistema de 5 de 5 por 3, ¿verdad? Tienen 5 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿verdad? Vamos a ver. Exacto, lo primero es intentar dejar toda esta fila, nuestra columna, toda cero, ¿verdad? Vamos a ver. Primero dice que F3 la va a cambiar por menos F1, ajá. F4 multiplica la fila por 1. Acá pareciera que hay como un menos, ¿verdad? Eso sería un más, dado caso, ¿verdad? El menos sería acá. Ajá, eso se convierte en un más. Ah, ok, le puso más y más. Ok. O sea, aquí en este caso es F4 más F1 nada más, ¿verdad? Que al final es lo mismo, pero puede tender a confundirse porque le pone menos, menos. Cuando es el número 1, recuerden que es el más sencillo porque es solamente lo contrario, ¿verdad? Como es 1, entonces da igual. Negativo, 1. El negativo 2, 2. Y revisarlo por acá. Esto, segunda, ajá. Vemos por acá. Hay que tener cuidado nada más con los numerillos, porque, por ejemplo, este que está acá, esa es la fila 3, ¿verdad? O sea, esta operación. Entonces dice que a la fila 3 serían estos que están en color menta, ¿verdad? Entonces, ¿ya qué sería? Ajá, Menos 1 por F1, que es 0, más F3, o bueno, al revés, como lo puso usted, pero lo mismo, menos 1. Menos 1 por 0 es 0, y 0 menos 1 es menos 1. Entonces ahí tendría que ser negativo ese resultado. ajá, -1, sí. Menos 1, ajá. Menos 1. Ajá, los demás, vamos a ver. Por aquí puede haber un problema también. O sea, no es complicado, sino lo que tienen que tener es cuidado con esta parte, ¿verdad? Porque y el procedimiento lo están haciendo bien, pero al final tal vez la solución no les va a dar. Un problema de desarrollo, yo les califico lo que están haciendo y igual se les penaliza, ¿verdad? Pero si todo el análisis va bien, ahí sí les sigo revisando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estamos a ver, este otro creo que está mal también. Este sería con la fila 4, ¿verdad? Con la fila 4 sería este con este otro, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, fila 4, 1, 1, 2, 3, 4. Ah, y copiarla bien también, porque, ve, estos ejercicios que por eso ahí con la práctica. Ve que la primera fila es 1, 0, alfa, alfa, está bien. La segunda es 0 porque no está el x1, 1 menos alfa, beta. Ajá, va bien. La tercera es 1 menos 1, 3 alfa más 1, alfa menos beta. Y ahora si vamos a la cuarta, tenemos que es menos 1, x2 es menos 1
Entonces hay un fallo de solo transcribirla. Acá es -1 y luego es menos alfa, menos alfa. Entonces, vean, ahí tienen que tener cuidado con ese también, con la parte de copiar. Ahí la transcripción fue incorrecta. -1 menos 3 alfa y beta. Ajá. Entonces, en realidad este que está acá, el que encerré, ya con ese cambio, eso es un 0. Eso es un 0. Acá tiene que ser un 0. Un 0. Y vamos a ver. Y el de la par, bueno, seguro el de la par también hay un error porque le da 1. El 1 es lo correcto, pero en realidad, como usted lo copió de manera incorrecta, no le tendría que dar 1 porque usted tenía 1 en esa fila. Pero estaba bien. Luego eliminó el 2. ¿Mm? Acá este es 0. 0, 1, alfa. Vamos a revisarlo acá con lo que tengo. 1, 2 alfa, menos beta, 1, 0. A ver, ajá. Exacto, luego que luego intentó hacer 0 lo demás. A la fila 2 con fila 4. Ujú. Fila 2 con fila 5. Ajá. Ajá. A ver cómo le va quedando ahí. Ujú. Profe, pero digamos, con esos errores que yo tengo, ya ahí ya una fila ya antes de llegar al final, digamos, de la Ajá. mía, ya tenía una fila de ceros. Entonces ahí ya no tiene solución, ¿cierto? No, una fila, hay que tener cuidado, ¿verdad? Una fila de ceros, toda la última, creo, ¿verdad? Esta me está hablando de Ujú. esta última, ¿verdad? De esa última, eh, significaría que tiene solución infinita, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado por los parámetros también, ¿verdad? Hay que tener parámetros, cuidado con los parámetros. Ajá, ajá. Sí, ahí tendría que corregir el error del cero porque ahí ya no está, Ajá, no, no ya no está da. cuadrando, ajá. Ajá, esta de acá, este es el que va fallando. Este sería alfa, nada más ahora. Sería alfa. Y en la otra, F5, ajá, hizo bien la operación con F2. Y ahí, exacto. Ujú, 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 ujú. Ajá, correcto. Esto. Ahí iría bien, ¿verdad? Ahí, eliminando eso, ahí iría bien. Ve, ahí están confundiendo la parte de los términos. Cuando todo una es cero, más bien tendría solución infinita, ¿verdad? Cuando tienen cero igual a cero es infinito. Infinito. Profe, Cuando es cero igual a algún valor distinto, eso no tiene solución. profe, Sí, César.
Bueno, primero que todo, buenos días. ¿A qué se refiere con solución infinita? Que no tiene solo una solución, que tiene varias. Tiene una solución, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ah, bueno, ok, gracias. Ujú, Profe, una consulta. ujú. Con esto de, digamos, los casos en que hay más ecuaciones que variables, podría ser que una fila nos dé ceros y entonces es una solución infinita, pero podría ser que simultáneamente en otra fila nos dé un valor contradictorio, digamos 0 igual 1 o algo así. Si nos pasara esto, ¿qué significa? Podría ser, por eso, perdón, podría ser, por eso hay que analizar todas las filas, porque aquí al tener menos variables, aún no hemos jugado con ninguna variable, digamos, no hemos jugado con x1, ni x2, ni x3. De hecho, aquí hay varios casos. Vamos a ver que hay un caso, ¿verdad? Por acá, vamos a ver. Bueno, esta conclusión acá sería, a esta sería errónea, acá sería errónea, ¿verdad? Ahí sería errónea porque aún así no sabríamos con esa última fila, porque no estamos incluyendo ningún parámetro y no hay ninguna incógnita. Vamos a ver, dice que luego descarta la fila 5. Ve, ahí se complica ya un poco porque ya viene, le doy para cambiar el color y no me lo agarra. Este se complica, ¿verdad? Porque ya es un numerillo bien feo, pero dice que, ajá, está bien ahí. Y menos, ajá. Ujú, ujú, ujú. Ajá, sí, sí va, no va del todo mal el análisis, ¿verdad? Porque al final exacto, bueno, hace eso y acá habrían varios casos, digamos. Dice que si alfa es distinto de cero, alfa menos beta. Más bien ven, si alfa acá, en color menta, como lo escribió, más bien no tendría solución porque dice cero es distinto a alfa menos beta. O sea que si eso es distinto, ¿qué nos va a quedar en la última fila? En esta en verde. Nos va a quedar cero, cero a algo distinto, ¿verdad? A un asterisco. Entonces en ese caso no tendría solución. No tendría solución, ¿verdad? Porque está diciendo que alfa menos beta es distinto de cero. Hay que tener cuidado. Y además, aquí hay una restricción oculta que no se está tomando en cuenta. Aquí tiene que estar todo, siempre las operaciones que realicen, ¿verdad? Por eso, yo les dije que esta vez no íbamos a ver dejarlo todo como en uno, la diagonal, sino solo dejar números de diagonal que fueran distintos de ceros, porque ven acá, en este caso, que aplicó Vivian, acá en morado, bueno, lo borré ahí en morado, a lo mejor ahí morado, realiza la operación 3 alfa entre alfa más uno, ¿verdad? Pero esa fracción está definida siempre y cuando alfa sea distinto de menos uno. Sea distinto de menos uno. ¿Sí? Entonces ahí va bien, pero vamos a tener dos casos, dos casos generales, digamos. Primer caso, cuando, cuando alfa es distinto de menos uno. Porque si alfa no es
distinto menos uno no podría hacer eso, no podría hacer todo ese procedimiento, ¿verdad? Y en ese tendría como dos casos, tendría A, cuando alfa menos beta es distinto de cero. B, cuando alfa menos beta es igual a cero. Ver qué pasa ahí. Y el otro caso general, cuando alfa es igual a menos uno. Exacto, eso lo subí. Cuando alfa es igual a menos uno. Ese sería el otro caso general. Por eso es importante que practiquen y bueno, envíen sus dudas y aprovechen las horas de atención porque de otro caso no, o sea, no van a ver los errores, ¿verdad? Y como creo que dijo por ahí Daisy, que queda en un paso que no entiende, que no sabe qué hacer, ¿verdad? Y eso solo se da cuenta uno practicando. No hay otra forma de cómo saberlo. Bueno, por ahí en el chat les envío la solución del primer caso. Ahí luego de tarea les toca resolverlo el caso cuando alfa es igual a menos uno. Ahí se las envío en el chat para que la puedan descargar. Ahí está el análisis cuando alfa es distinto de menos uno. ¿Qué va a pasar ahí? En un caso no tiene solución y en otro caso vamos a obtener la solución que Vivian obtuvo ahí, que era alfa, beta y cero. Pero hay que trabajar bajo la suposición que alfa es distinto de menos uno. Luego hay que analizar cuando alfa es igual a menos uno. Ver qué pasa cuando alfa es igual a menos uno. Pues ahí en el chat lo tienen, solo faltaría que lo sepan esa parte. ¿Alguna otra pregunta o duda? Como les digo, ¿verdad? Que si no practican no se van a dar cuenta, ¿verdad? Y si no preguntan, ¿no? Profe, seguramente mañana me conecto a la hora de atención. Ajá, ok, a las 3. Sí, está bien, profe. Es que lo necesito porque sí me confundo bastante cuando ya salen letras. Si son solo los números, no, pero si hay letras ya como que me enredo un poquito. Ajá, está bien, Daisy, sí. Sí, es que con letras ya tal vez a la hora de sumar y todas esas cosillas, ahí es donde les empieza a confundir, ¿verdad? Pero Sí, exactamente. Y en las sumas. ujú, hay que tener mucho cuidado porque vean que también desde que uno lo copia, también puede equivocarse, ya que ahí creo que era en la cuarta fila, tenía ese errorcillo de copia. Luego hizo un error que contrarrestó el otro error, ¿verdad? Al final solo iba arrastrando el error de cuál era, del cero, que le quedaba un cero y creo que ya puso era un 2 alfa, ¿verdad? Era en la columna, en la fila 4 columna 3. Voy a enviar también por el chat. Vamos a ver si se guardaron las notas.
Por el chat también envío la solución de Vivian para que le quede todas las notas también. Esas notas que apuntamos ahí. Bueno, Viviana. No sé por qué Vivian. Está. Bueno, entonces en la, en la clase de ayer lo que vimos ya ir a geometría en R2 y en R3. Lo último que resolvió fue este problema. Recuerden que la parte de estas soluciones sencillas, como lo dije ahí, eso lo pueden hacer con la calculadora, ¿verdad? Eso depende de qué calculadora tengan. O ahí como quieran, ¿verdad? Pero ya esa parte, a partir de esta nubecita roja, ya lo pueden automáticamente poner las soluciones. Entonces aquí tal vez esta parte lo vamos a trabajar un poquito distinto, la parte geometría, porque esta se presta para eso, ¿verdad? Este tema es más que todo fórmulas, más que todo fórmulas. Entonces vamos a trabajarlo creo que distinto, ¿verdad? Tal vez vamos a dejar las fórmulas ahí y para esta tenemos resumen de fórmulas y vamos a hacer videitos cortos o creo que también tenemos videitos de antes. Entonces igual voy a grabar algunos otros. Para esta parte sí de preste y vamos a tomar tal vez alguna clase que sea asincrónica pero de estudio independiente para que vean las fórmulas. Igual vamos a ver algunos detallitos por acá porque es de solo aplicar fórmula en esta. Recuerden que cualquier duda, pregunta la realizan, ¿verdad? Porque, bueno, bueno, comencemos. Dice que es importante recordar que si v es igual a xy, entonces v por v es x a la 2 más y a la 2. Lo que muestra que la magnitud, ¿verdad? O norma, también se puede llamar norma, según lo que vimos en la clase ahí, que eran de dos barritas también, es igual a v por v. O bien, la norma es igual a la raíz de v por v. ¿Por qué v por v es x a la 2 por y a la 2? Bueno, porque ese era el producto punto, ¿verdad? El producto punto de xy por xy, ya ese mismo vector, era entrada por entrada, x por x a la 2, más y por y es y a la 2. Por eso el producto punto es x a la 2 más y a la 2. Dice que por otro lado, el siguiente resultado establece una forma de hallar un ángulo formado entre dos vectores u y v, ilustrado en la siguiente figura. Entonces, anteriormente lo que vimos eran ángulos en posición estándar, donde uno de sus lados coincide con el eje X. Acá no, ¿verdad? Creo que por ahí lo mencioné, que más adelante vamos a ver ángulos ya de esa manera, ¿verdad? Que vemos ángulos de esa manera. Los primeros eran los sencillos, todos con respecto al eje X. Y luego ya no, vamos a ver cómo calcular ese ángulo, ¿verdad? Vamos a calcular ese ángulo, vamos a ver por ahí. Ah, por acá, ¿verdad? Que vamos a ver ángulos de esa forma. Está en posición estándar y luego ya cuando los dos rayos son los que forman el ángulo, o las dos flechas, como lo da más sencillo, ya estaban ahí, digamos, ya una se había levantado el eje X, ¿verdad? Las dos estaban ahí encima. Entonces ahora vamos a ver cómo calcular ese ángulo. Entonces dice que si u y v, dos vectores no cero, entonces todo va a ser para vectores no cero, porque si es cero, todo va a ser cero, ¿verdad? Entonces dice que si phi
denota el ángulo entre ellos, entonces se cumple que coseno de phi es U producto punto con V entre la magnitud de U y la magnitud de V. Entonces de esta forma vamos a encontrar el ángulo entre esos dos vectores, ¿verdad? Bueno, para encontrar el ángulo sale coseno acá, pero si queremos el phi, igual, ¿verdad? Como queremos despejar el ángulo es arco, fue la R, arco coseno, o coseno inverso, que es lo mismo de U por V entre la magnitud de U por la magnitud de V. De esa forma encontraríamos el phi. Dice, observe que cuando dos vectores son paralelos, es decir, poseen la misma dirección o bien direcciones opuestas, se debe cumplir que phi pertenece de 0 a phi es 0 o pi. O sea, solo toma dos valores. Solo va a tomar dos valores. Eso lo vamos a ver ya cuando calculemos. No es teórico, ¿verdad? Hay que saberlo por si lo preguntan, pero ya cuando nos tenemos los vectores, vamos a saber eso, ¿verdad? Bueno, nos hablan de paralelos, pero aún no sabemos qué son vectores paralelos. Esa es la siguiente definición. Bueno, acá es mucha definición de lo que tenemos que ir aprendiendo. Dice, si U y V son vectores no ceros, entonces se dice que son paralelos. Sí, solo si existe un alfa que pertenece a R, quitándole el 0, porque si no todo va a ser 0, tal que U es igual a alfa por V. Entonces, en otras palabras, los vectores son paralelos y son proporcionales. Que eso también vimos un ejemplo por ahí arriba que teníamos un U, si no me equivoco era 2 y 1 creo, y el V era 4 y 2. Entonces vimos que V, yo lo puedo expresar como sacándole la constante, ¿verdad? Como ese factor común, como 2, me voy a quedar acá y aquí 1. Pero entonces es 2 y 2, 1. ¿Quién es 2, 1? 2, 1. Entonces 2, 1 es U. Nos va a quedar que V es igual a 2 por U. ¿Verdad? Entonces, en ese caso yo mencioné que eran paralelos. Igual los podríamos tener de esa forma, pero más bien podríamos escribir a U en términos de V. Paso el 2 que está multiplicando, lo paso a dividir. Lo puedo pasar a dividir porque es una constante. Ya tengo U en forma de V, por eso dice que es proporcional. Si multiplico a U por 2, tengo como resultado V. Más bien, si divido ahora a V por un medio, tengo a U. Ahora si son perpendiculares, aunque aquí vamos a tener dos nombres. Aquí se va a llamar de dos maneras. Seguro vamos a utilizar más perpendiculares porque es la palabra que más se utiliza o más están acostumbrados, ¿verdad? Para no meter palabras tan nuevas. Dice, por otro lado, cuando el ángulo entre dos vectores U y V es de 90 grados o pi medios, se tiene que los vectores son perpendiculares. Más aún, como los vectores no están sujetos a una posición en el plano cartesiano, entonces dos vectores pueden formar un ángulo recto y no necesariamente partir del mismo punto, tal como se muestra. Entonces, esto es lo bonito aquí, la parte geométrica, que también, bueno, la parte geométrica no la trabajamos mucho. Que ahí U y V son perpendiculares, pero ¿qué estamos acostumbrados nosotros? Ver que uno es perpendicular en las rectas, que es lo que hemos visto anteriormente, así, ¿verdad? Que tienen esta intersección en común. La recta, por ejemplo, L1 y acá L2, que nosotros vemos que se intersectan. Acá no, podríamos tener U y V, no se están intersecando, pero aún así son paralelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso también está, todo lo que hemos visto anteriormente. Yo podría el U venir y
expandirlo por acá, hacerlo más largo, digámoslo así, y ahí lo va a intersecar. Entonces, al final de cuentas, de cierta manera se lo interseca un vector paralelo, digamos que un U2. O si no, más bien el vector V, el que está en azul, más bien agarrarlo y trasladarlo y ponerlo por acá. Bueno, más bien cambiar de color. Como es azul parece. Y ponerlo, vamos a ver, por acá. Y entonces ya también sería perpendicular, ya se ve como anteriormente. Por eso al final pareciera que no, pero haciendo unos cambios de traslaciones y o más bien de paralelismo, nos va a servir también, ¿verdad? Ya lo vamos a ver como antes. Entonces, lo importante es que vamos a ver cómo comprobarlo analíticamente, no geométricamente, ¿verdad? Como les digo, nosotros lo vamos a ver geométricamente. Entonces, bueno, dice que los vectores U y V forman un ángulo recto cuando estos se trasladan hasta tener el mismo punto de inicio. De acuerdo con esto, en lugar de utilizar el término perpendiculares para caracterizar dos vectores que forman ángulos rectos, se emplea el término ortogonal. Entonces, el término que estamos viendo acá nuevo, ortogonales. Entonces, cuando se hable de ortogonales, significa que forman un ángulo de 90 grados o que son perpendiculares. Vamos a permitir hablar de perpendiculares también. Y entonces dice ahora que la fórmula, observe que la fórmula del ángulo, que si phi es pi medios, entonces coseno de pi medios es 0, ¿verdad? Coseno de pi medios es 0 o coseno de 90 es 0. Y entonces nos va a generar esto. U por V. Y como resultado final vamos a obtener que dos vectores son ortogonales si, solo si el producto punto de ellos es 0. Producto punto de U por V es 0. Entonces vamos obteniendo más definiciones, ¿verdad? Paralelos es que U, por ejemplo, sea igual a alfa por V, que sean proporcionales. Ortogonales que cuando realizamos el producto punto entre ellos, el resultado sea 0. Y ya nosotros sabemos cómo realizar el producto punto. Lo único que hay que verificar que sea 0. Por ejemplo, acá, en este caso, nos da 0. La multiplicación de los vectores canónicos, entonces son ortogonales. Nos da un ejemplo por acá de U y V. Lo multiplico, nos da 0. Bueno, es ortogonal. O sea, forma un ángulo de 90. Nos dan otro ejemplo, U y V. Dice que no son ortogonales. ¿Por qué? Ah, bueno, porque cuando los multipliqué, el resultado me dio 21. ¿21 es igual a 0? No. Pues no es ortogonal, simple. En este caso nos están dando también la notación como J techo y techo, ¿verdad? Entonces, si nos hace más fácil la otra, recordemos que U es igual a ¿qué? El que acompaña I techo es la coordenada en X, el que acompaña J techo es la coordenada en Y. V, entonces, igual el que acompaña J techo es en Y. Y el que acompaña a I techo es en X. Como no está, es 0. Y entonces realizar el producto punto entre ellos, ¿verdad? Menos 5 por 0 es 0. Y 7 por 3 es 21. Por eso es que en este caso nos queda 21. Entonces no es ortogonal. Dice que sean U y V dos vectores no 0, R2. Luego considere el vector W como U menos V producto punto de V y sobre la norma al cuadrado de V. Demuestre que W es ortogonal a V. Vamos a intentar hacer eso, a ver cómo nos va a ver.
¿Qué página estamos? Estamos en la página 32, se supone. Qué raro, ¿eh? Entonces, sea U y V dos vectores no cero, de R2. Luego considere el vector W de esa forma. Demuestre que W es ortogonal a V. Entonces, bueno, ¿qué sería eso? Demostrar que son ortogonales. Vamos a ver que W con el producto punto de V es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si lo logramos. Dice que W. ¿Quién es W? Entonces, W es U menos U producto punto de V entre la magnitud de U a la 2 por V. Del producto punto con V. ¿Verdad? Quiero comprobar si eso es 0. Si eso sería 0. Vamos a ver. Puedo distribuir el V por la izquierda. Entonces voy a tener que esto es U por V menos U por V entre la norma de U a la 2 de V por U. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Esto es igual, esto es igual. Eso nos tendría que dar 0. Eso nos tendría que dar 0. Lo ideal sería que esto se cancele con esto que tenemos por acá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si eso se cancela, nos va a quedar simplemente U por V menos U por V. Y U por V menos U por U, eso es 0 porque es lo mismo, ¿verdad? Si eso que está en morado se cancela, nos sale facilito, ¿verdad? Pero ¿será que sí se puede? Bueno, entonces si no se nos recordamos, vamos a revisar la teoría. Aquí es donde les digo, quiero revisar la teoría y las ideas, el análisis. Yo pienso, bueno, si eso que está en morado se cancela, nos va a quedar eso. Pero ¿será que es lo mismo? Entonces por ahí arriba vimos algo que nos indicaba eso, ¿verdad? Vamos a ver. Acá está, ¿verdad? Por eso todo esto es muy importante. Ven acá nos dice, aquí en verde, nos dice que la magnitud de V a la 2 es lo mismo que V por U. Entonces lo que teníamos en morado, sí lo podemos cancelar, porque es lo mismo. Y si lo cancelamos, nos quedaba algo sencillo. Ven que al inicio se veía complicado, porque de W era U por menos U por V entre la magnitud de V a la 2 por U. Y a la hora de multiplicar el V, nos dimos cuenta que solamente era aplicar este resultado en verde, que era lo mismo. Y al aplicar este resultado en verde, ya se va a cancelar lo que tenemos en color morado y nos sale el problema. ¿No? Muy bien. Entonces, más bien ahora voy a quitar ese colorcito morado y voy a tacharlos, ¿verdad? Porque ellos se cancelan. Se cancela este con este. Y listo. Entonces, ¿qué concluimos ahí? Concluimos que W color W por U por V es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, esta era la pregunta, ¿verdad? Al inicio. W por V es igual a 0, producto punto. Nos dimos cuenta que sí. Por lo tanto, ellos son ortogonales. W y V son ortogonales.
son ortogonales. Y ahora pasamos a vectores en R3. Ahora vamos a tener un plano que tiene X, Y, Z. R3 es en realidad en el mundo que nosotros vivimos, ¿verdad? Tenemos las tres, X, Y, Z. Si hubiéramos en R2, todo el mundo fuera plano. Entonces, bueno, esa parte ahí es esquemática, de geometría. Igual esta es de geometría, entonces no está necesario. Igual el vector geométrico, no lo necesitamos. Acá igual tenemos la misma indicación que en R2, que si además, si P y Q son puntos en el espacio tridimensional, entonces la flecha o el rayo PQ puede considerarse como un vector V al tomar Q menos P. Lo que indicábamos era el orden, ¿verdad? Que el último iba de primero ahora en la resta. La misma fórmula para R2, ¿verdad? Recuerden que esta parte de R3 también la pasamos muy rápido porque es lo mismo que R2, solo que una más. Acá la misma fórmula de magnitud de R2, solo que ahora le agregamos la coordenada en Z. Z a la 2. Z a la 2. Luego en este caso vamos a ver un poquito distinto. Dice que se define, la definición previa es claro que la magnitud de un vector en R3 se calcula de manera similar a R2, ¿verdad? Lo que mencioné. Por el contrario, la dirección de vectores en R3 es un poco más complicada de identificar. Dice, la dirección de un vector V en R3 se define como su vector normalizado. Entonces ahí sí cambia. En R2 era que en R2 era la formulita con el tangente, con el arcotangente, ¿verdad? Que teníamos 4 casos. Si el X era negativo, si el X era positivo, si el X era igual a 0, entonces más bien tenía que ver el signo de la Y. Si el X era igual a 0 y la Y era mayor que 0, pasaba algo, ¿verdad? Era pi medios. Si el X era igual a 0 y la Y era negativa, entonces pasaba algo. En este caso el ángulo era menos pi medios. Acá no, entonces nos dice que es su vector normalizado. ¿Y qué era su vector normalizado? También eso lo vimos para R2. Y acá otra vez lo recalcan, es dividir el vector V por, por su magnitud, ¿verdad? Por su magnitud. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo calcular la magnitud? Magnitud o longitud, ¿verdad? Entonces ahí cambia en R3. Y entonces acá dice encuentre un valor alfa que pertenece a R en 0 tal que el vector sea unitario. Entonces igual este problema lo vamos a dejar de tarea para la próxima clase. Tarea para la próxima clase, ¿no? Igual que en que lo resuelvan y no importa si no lo terminan, lo que al punto que hayan llegado, lo envíen por el chat de Teams, no importa. Al inicio de la clase, apenas entren, lo envían para escoger alguno aleatoriamente y revisarlo, ¿verdad? Para ver puntos positivos o puntos que se pueden mejorar, ¿verdad? O errores que nos pueden servir para todos. Igual, ¿verdad? Resolverlo. Dice que, ¿qué es el problema? Encuentre un valor de alfa tal que el vector sea unitario. Sea unitario es que sea normalizado, ¿verdad? O sea, tengo que hacer esto. La norma de U por V, ¿verdad? O más bien, ¿verdad? Bueno, eso es para normalizarlo, ¿verdad? Más bien necesitamos que esto sea igual a 1, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Voy a ponerlo así.
Sí, más bien. Porque no lo queremos normalizar. De ahí más bien, como el alfa es un valor que queremos encontrar, queremos que esa magnitud o esa longitud sea igual a 1, ¿verdad? Recuerden que la definición de unitario lo vimos para R2, que es lo mismo, para R3. Bueno, ahí simplemente es calcular la norma y resolver una ecuación. Eso lo revisamos la próxima clase, según lo que hayan hecho ustedes. Eso también lo comentamos, cómo expresar el vector de L3 con I techo, J techo y K techo. Es lo mismo, solo que ahora tenemos una entrada más y los vectores canónicos son 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. De hecho, yo los escribí cuando estábamos en esta parte, pero en R2. Dice ahora vectores paralelos y ortogonales. Dice que sea U y V dos vectores no cero, entonces se cumple que U y V son paralelos y U es igual a alfa por V y U y V son ortogonales y solo si el producto punto es V. Bueno, lo que vimos anteriormente, solo que en un resumen, ¿verdad? Como les digo, es pura fórmula. Entonces, ahora vamos a ver lo que es producto cruz. El producto cruz. Que el producto cruz es como un determinante. Dice que vamos a tener un U1, U2, U3, un V con V1, V2, V3, dos vectores. Se define el producto cruz de U con V, denotado como U, producto cruz de V, con el vector definido por ese determinante. Una de las dos formas, nos podemos recordar toda esta fórmula que tenemos por acá, toda esta fórmula, o calcular el determinante, que ya sabemos, con regla de Sarros, porque es de 3 por 3, ¿verdad? Agregamos las dos primeras columnas, U1, U2, V1 y V3. Entonces ahí nosotros vamos a calcular y nos va a dar la misma fórmula. ¿En qué sería? Esta que está acá es la primera, pero aquí tienen algo que resta. Entonces esa que está con resta, más bien es ya la negativa. ¿Por qué? Porque hay uno que me va a quedar con U techo también, con I techo, perdón, con I techo. Entonces multiplicamos y luego agrupamos todo lo que tiene I techo y J techo. Si no nos recordamos, en dado caso, la fórmula, la hacemos de esa manera. Igual, ¿verdad? Ahorita de esta manera pueden apuntarle un ficha a esa fórmula. Y como siempre les digo, las fórmulas en realidad muchas veces no es tan importante aprendérselas, sino saber cuándo aplicarlas, ¿verdad? Y dónde aplicarlas. Entonces tenemos formulitas ahí de aprender. ¿Cómo calcularlos? Tenemos cómo calcular acá un ejemplito sencillo. Acá lo calculamos como determinante o con la formulita. Vamos a copiar la formulita y seguir esta fórmula larga. Vamos a copiarla por acá. Diles que se... Ajá, ¿qué pasó?
De ahí si era acá o no. Sí, profe, bueno, es que se ve borroso, no sé si soy solo yo. ¿Cómo lo ven los demás? Bien. Es que estoy compartiendo también, estoy en la cámara, Sí, ¿verdad? bien, profe, se ve bien. Bien. Sí, es por el internet seguro, ahí. Mm. Es que Ariana como tiene 100 megas no le pasa nada. Ya quisiera. Ajá. Entonces, bueno, aquí el problema lo resuelven calculando el determinante con la fórmula que vimos, ¿verdad? Con la fórmula general. Recuerden que teníamos el determinante 2 por 2 que era más sencillo, que era como multiplicar una X, nada más. Luego vimos de 3 por 3 y de 4 por 4 y así, que existía la fórmula general de cómo calcular cualquier determinante sin importar el tamaño. Y la regla de Sarros, que es un caso particular que alguien vio, bueno, agregándole dos columnas, me queda más fácil para calcular un determinante de 3 por 3, ¿verdad? A una persona se le ocurrió y listo. Pero eso solo para determinantes de 3 por 3. Y entonces acá, nosotros ya que tenemos la fórmula, podríamos ponerle acá, vamos a ver, U1, U2, U3. Buenos días, profe. Buenos días, Roy. Profe, y una preguntilla. Ahí ya no se podría usar el método del pormenor, es que usted puede ir eliminando y último aplicar cerros. Diría yo como para no aplicar la forma, no se puede. Sí, la fórmula determinante, exacto, esa es la de menor, ¿verdad? La fórmula general. Pero Saros es de 3 por 3, entonces si quiere aplicar Saros ya es el producto cruz es de 3 por 3. Ese producto cruz no va a cambiar, esa es la fórmula, ¿verdad? Recuerden que las fórmulas que se dan ya no cambian, es de 3 por 3. Entonces ya usted puede aplicar directamente Saros, si no se recuerda la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Oh, Sí, puede aplicar el menor, lo que está haciendo en este procedimiento, para que nos queden determinantes de 2 por 2. Pero en este caso, desde mi punto de vista, yo lo vería innecesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Lo que copié ahí arribita. Solamente es identificar quién es U1, U2, U3, V1, V2 y V3, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a eliminar esto acá. Vamos a ver. Ahí. Este material es un poco de guía, ¿verdad? Para las clases, pero más está hecho también para las clases presenciales, ¿verdad? Por eso es que viene todo el procedimiento, pero acá, de esta manera, ya tenemos las fórmulas, ¿verdad? Nosotros tenemos las fórmulas a mano. Igual, si fueran clases presenciales, yo creo que les daría la fórmula. Como digo, la fórmula no es tan importante y no saber aplicarla. Entonces, según lo que tenemos ahorita en gris, la fórmula dice que es U2. ¿U2 quién es? U2 dice que es menos 1 por V3. ¿Quién es V3? V3 es menos 4. Entonces, menos 4 menos, según la fórmula, U3. ¿Quién es U3? 2. Por V2. ¿Quién es V2? 3. Y techo. Menos, según la fórmula, abro paréntesis, dice que ahora es U1. U1 es 1 por V3, que es menos 4. Entonces, menos 4 menos U3. Vean que sigo la fórmula a pie de la letra, ¿verdad? Yo por eso les digo que no es complicado, sino es, bueno, nos hablan de producto cruz, saber qué tenemos que hacer, ¿verdad? Suena como trillado o tonto, pero si nos hablan de producto cruz, no sabemos, ¿verdad? No, calcule el producto cruz, pero ¿qué es eso? Si no estudiamos, no vamos a ver qué es, ¿verdad? Y empezar todas las presentaciones a buscar, ahí es donde se nos come el tiempo, pero ya con la fórmula, vean, simplemente es sustituir, ¿verdad? Como me recuerdo el problema de Miguel, el de ayer, ¿verdad? Que estábamos ahí y lo importante de entender, al final de cuentas, que era una solución, que era simplemente sustituir. Entonces, Miguel lo solucionó todo, no estaba incorrecto, pero el problema prácticamente salía en un paso, ¿verdad?
O sea, prácticamente sería un paso y eso debe a entender lo que estamos haciendo, entender qué es una solución, qué es lo que significa hacer una solución, qué es el producto cruz, bueno, aplicar la fórmula, la formulita esta, ¿verdad? Estamos con el J menos U3. ¿U3 quién es? U3 es 2. Entonces 2 por V1. ¿Quién es V1? V1 es 2. Cierro acá, ahora J techo. Más, donde dice la fórmula, abro paréntesis, U1. ¿Quién es U1? U1 es 1. Por V2. ¿Quién es V2? V2 es 3. Menos U2. U2 es menos 1 por V1. V1 es 2. Y K techo. Y el K techo. Entonces, ahora ahí lo que tendríamos es simplemente calcular, ¿verdad? Calcular ahí. Y todo esto que voy a colorear en morado, perdón. O sea, lo que está dentro del paréntesis, ya eso nosotros lo podemos meter directamente a la calculadora. No es necesario hacer esto aquí en verde, paso por paso, sino directamente. Menos 1 por menos 4, menos 2 por 3. Eso es menos 2. Y luego el otro, ¿verdad? Ya tenemos el resultado. Ya tendríamos ahí que el producto cruz de U por V es el vector. Voy a escribirlo en forma de coordenadas. Sería menos 2, que es la coordenada en X. Menos 2, que es la coordenada en X. 8, que es la coordenada en Y. Y en Z, que es 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿O está muy sencillo? No, profe, esa parte es como no tan complicada. Este producto cruz lo vamos a necesitar más que todo, exacto, ya cuando lleguemos a la parte de rectas y plano. Ujú. Bueno, ahí se resuelve el otro, que vean que si son observadores es U producto cruz de V y V producto cruz de U. Y los resultados son distintos. Entonces hay que tener cuidado, no es lo mismo realizar U producto cruz con V o V producto cruz de U. Quiere decir que el producto cruz no es conmutativo, que eso es lo que menciona por aquí abajo. Eso es lo que menciona ahí. Nos da negativo. Vean que nos está dando negativo. Aquí en este menta, o en color menta, nos da negativo. Menos 2, 2. 8 menos 8. 5 menos 5. Bueno, este también, el B, lo vamos a revisar de tarea. Igual resolver y lo envían por el chat. Igual, todo lo hacen y lo revisamos luego. Ahí tenemos las propiedades que tenemos que aprendernos. Todas las propiedades. ¿Qué pasa si multiplico el producto cruz con 0, con el vector 0, por un escalar, por una suma? Todo, ¿verdad? Eso es de aprenderse. Por eso no vamos a meter tanto ahí. Como les digo, ahí es mucho de aprender. Pura fórmula. Esta parte es muy, muy importante. Respecto al teorema previo, en particular la propiedad que el producto punto de U con el producto cruz de U con V es igual al producto punto de V con producto cruz de U con V es igual a 0. O sea, esa propiedad número, si la numeramos, tenemos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La propiedad 6. De ahí sale la propiedad 6. Vamos a ver qué nos dice la propiedad 6. Dice, establece que el vector
U, producto cruz con V, es siempre ortogonal a U y V. A la vez, en otras palabras, es posible construir un vector que sea ortogonal a dos dados a través del producto cruz. Entonces es muy importante cómo obtener vectores ortogonales de esta manera, con ese producto cruz. Con el producto cruz. El producto cruz de U con V es siempre ortogonal a U. Siempre es ortogonal a U y a V. Recuerden que era ortogonal si el producto cruz con un vector era 0. No podemos imaginar que este es U y que todo eso que está entre paréntesis es un W. Esto es igual a un V por el mismo W es igual a 0. Y eso está cumpliendo la propiedad de ser ortogonales. Entonces aquí estamos viendo una manera de cómo generar esos vectores ortogonales. Y esto también lo tenemos por acá, pero lo vamos a guardar y que no se nos olvide porque cuando lleguemos a la parte de rectas y planos, entonces vamos a utilizar mucho esta propiedad 6. Cómo generarnos vectores ortogonales. Dice que sean ejemplos, sea U y V, encuentre un vector unitario que sea ortogonal a U y V. ¿Cómo encuentro un vector ortogonal? Aquí hay dos cosas. Nos piden, uno, vamos a ver, uno, que sea unitario y dos, que sean ortogonales. Un vector que sea ortogonal a esos. Bueno, lo que vimos arriba, el producto cruz de V. El producto cruz de ellos. Que sea unitario. Bueno, habría que luego de calcular el producto cruz de V, de U, perdón, con V, ver si es unitario. Ver si es unitario. Si es unitario, genial, ya lo tenemos. Si no es unitario, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos un vector que no es unitario, hay un procedimiento. Lo normalizamos, ¿verdad? En el caso que no fuera unitario, entonces tendríamos que hacer esto. U, producto cruz con V, sobre su norma. Y ya este de fijo sí sería unitario, porque lo normalizamos. ¿Qué estamos ahí? Desmenuzando el problema, esquematizándolo. ¿Qué es lo que nos preguntan? Vector unitario, ortogonal. ¿Cómo es ortogonal? ¿Cómo me genero ese vector ortogonal? Bueno, según lo que vimos anteriormente, la teoría es con el producto cruz de ellos, me garantizo que es ortogonal. Y que sea unitario, lo normalizo. Ahí tenemos la solución, ¿no? ¿Qué es lo que hacen primero? Lo que hablamos. Primero calcular el producto cruz de U con V. Obtenemos como resultado esto en verde. Y ahora, como el vector debe ser unitario, se concluye que el vector buscado es, bueno, nos dimos cuenta que no era unitario porque su magnitud era raíz cuadrada de 42. Entonces, como lo expliqué, bueno, no es unitario, entonces lo normalizamos. Que este es el procedimiento que estamos realizando aquí en la flecha en verde. Lo normalizamos directamente. Y ese es el vector que estaban buscando. Ortogonal y unitario. W se dice que es ortogonal a U y V, Exacto. pero U y V no necesariamente son ortogonales entre sí, ¿verdad? No, no necesariamente. El problema no nos dice nada que ellos sean ortogonales, ¿verdad? U y V no sabemos nada. Pero sí garantiza la propiedad 6 que el producto cruz de U con V es ortogonal. Es ortogonal a U y a V también. ¿Sí? ¿Qué es esto que tenemos por acá? ¿Verdad? Exacto.
Y ahora acá pasamos a rectas y planos. Pero vamos a llegar hasta acá. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Porque ya terminamos. O sea, hasta ahí vamos a llegar hoy. Sí, hasta ahí vamos a llegar hoy. Vamos a pasar a las exposiciones. Ah, ok. Ujú. La clase llega hasta acá, vamos a pasar a las exposiciones ahora. De la otra clase, repases en todo eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo, porque la otra clase empezamos con rectas y planos, ¿verdad? Que rectas y planos también se nos va a basar en toda la parte anterior, en todos los vectores, ¿verdad? Entonces, como les digo, estamos aprendiendo vectores y planos porque es la introducción para, perdón, creo que es vectores y planos. Más bien estamos vectores nada más en R2 y en R3 para ingresar a rectas y planos, ¿verdad? Es como la introducción. Pero aquí ya vamos a multiplicar por puntos, sumar vectores, buscar vectores ortogonales. Y aquí igual son más formulitas. Son más formulitas. Entonces, bueno, cerramos por acá y vamos a las exposiciones.